pueblo que se humilla. Estamos en esta serie que es Iglesia Vuelve a mí. Quiero que me acompañe hoy a la segunda libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Y continuamos en esta mañana. Toda esta semana hemos estado hablando y reflexionando sobre este versículo. Dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Recuerden que hemos estado hablando de su pueblo, su iglesia. Nuevo Testamento somos su amada iglesia, su novia. Jesús algún día vendrá por cada uno de nosotros y habrá una gran boda, una boda donde todos nosotros estaremos ahí al encuentro de nuestro amado. Y Él está hablando a su pueblo ciertas características importantes que su iglesia en estos últimos tiempos debe de tener. La primera es entender que somos suyos. Y algo muy importante que tenemos que aprender es que antes de decir tienen que orar, tienen que leer la Biblia, tienen que buscar mi rostro, tienen que congregarse, nada va a suceder si no hay una humillación. Dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla. Esto es tan importantísimo, la humillación delante de Dios, porque tenemos conceptos. La humildad es el primer paso para acercarnos a Dios. No podemos ser pueblo de Dios si no hay un quebrantamiento de nuestro corazón. Y ese quebrantamiento de nuestro corazón es cuando le aceptamos a Cristo Jesús en nuestras vidas y le damos el mando y la autoridad sobre todo nuestro ser. Reconocer nuestra dependencia total y absolutamente de Él, y nuestra incapacidad también para salvarnos a nosotros mismos o para solucionar todo lo que tenemos. En el año 2020 podemos ver que vivíamos en una sociedad donde parecía ser que todo el mundo y la sociedad completa pensaba que tenía el control del mundo entero. La ciencia, las investigaciones, los gobiernos, todo tenía el control del mundo entero. Y de repente una pandemia, coronavirus, un virus que vino a ser la corona de la maldad y de todo lo que sucedió en el 2020, vino a demostrarnos que el hombre no es lo suficientemente poderoso para controlar las circunstancias de las adversidades en la vida cotidiana. Y por eso hoy queremos hablar de este tema del orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es la arrogancia, altivez, jactancia, que se apodera de nuestras vidas, ¿verdad? Es una vanagloria personal. Es el pecado más antiguo, porque en el Génesis o desde antes vemos cómo el hombre en Génesis vemos a Adán y a Eva llenos de orgullo y soberbia, tratando de obtener lo que a ellos no se les había otorgado. Dios quería que fuéramos igual a Él, pero no en un contexto de deidad. Pero el diablo viene y trastorna esta palabra, y el hombre quiere ser igual a Dios como orgullo. Y la humildad es el pecado más antiguo. Satanás por orgullo se ensoberbeció y fue desechado de la misma gloria de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra humillación implica un quebrantamiento, un doblegarnos. Ellos se postraban al piso completamente y se rompían las vestiduras y se echaban ceniza, silicio para hacerlo, ¿no? Pero hablando de esta parte de lo que es el orgullo y la soberbia, que somos inquebrantables, que todo tenemos, que nada nos hace falta. Yo te conozco desde que tú llegaste, eres un hombre
Eres un joven que pareciera ser, eras el joven envidiable en la universidad y es la verdad, ¿no? Porque tenías unos papás proveedores que te daban absolutamente todo. Tenías los carros más últimos modelos mejores que nadie pudiera tener. Yo conocí los grandes carros contigo. y vienes de una familia de empresarios que económicamente siempre estuviste. Y esto lo hemos platicado y por eso lo vamos a tocar, ¿no? Esto te llenó de soberbia, de orgullo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que Dios quebrantó esto? ¿Y ahora cómo estás? Porque eres un gran empresario que vives para Dios. De hecho, estás en el ramo hotelero, creo. Y, y- 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 y yo te admiro como joven, te admiro como lo que Dios ha hecho. Pero yo quisiera que también pudieras invitar a los jóvenes, a las personas que nos escuchan, a quebrantar su corazón y entender que la vida cristiana comienza con un quebrantamiento y un doblegarnos. Totalmente. Pues precisamente cuando tenemos lo que aparentemente, lo que para la gente es, lo es todo, ¿no? O tenemos alguna estabilidad financiera, familiar, salud, y creemos que así va a continuar, ¿no? Creemos que no va a cambiar, nos creemos Que somos inquebrantables o invencibles. y entre más jóvenes somos, más nos creemos así, ¿no? Conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta de la debilidad del ser humano, pero cuando nos encontramos con Dios y la grandeza de quién es Él y la realidad de quién es Él, creo que no debería ser tan difícil quebrantarnos. Y no debería ser tan difícil porque David, el rey David decía, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, me imagino, o sea, somos hormigas comparado con la grandeza de Dios. Y realmente al encontrarnos verdaderamente con Él y decir, todo lo que tengo y todo lo que soy y lo que puedo hacer, no solo es nada tan solo comparado a la línea del tiempo, que es infinitamente más grande cuando hablamos de Dios, sino a todo lo demás que hablamos de Dios no es comparable. Entonces, la mejor que podemos hacer es de forma voluntaria quebrantarnos a Él, entregar nuestro corazón a Él, y eso implica darnos cuenta de lo impresionante. Tocaste una palabra muy importante porque creo que cuando aquí Dios está hablando a su pueblo y le dice, si se humillara mi pueblo, y está diciendo que es una actitud voluntaria. O sea, nadie nos obliga. Claro. Sin embargo, sí hay momentos que Dios permite que seamos humillados para enseñarnos. Yo creo que la pandemia no fue voluntariamente, fue algo que Dios permite, o hay circunstancias que Dios permite en nuestra vida para quebrantar nuestro corazón. Sí, en tu caso, ¿cómo fue este quebrantamiento? ¿Voluntario o tuvieron que pasar ciertas cosas? Hay veces que la gente tiene que pasar ciertas cosas, pero aún así es tan interesante que muchas personas ni así quebrantan su corazón. Claro. Vemos el ejemplo de Faraón. Claro. Cuando venían todas las plagas en el libro de Éxodo con el propósito de quebrantar. Claro que Faraón no era pueblo de Dios, pero Dios mandó circunstancias para humillarlo, para quebrantarlo, y sucedió todo lo contrario, su corazón se endureció aún más. ¿Cómo fue tu caso? Pues en mi caso, creo que un poco de ambas. Gracias a Dios, en la mayor parte creo que fue voluntaria. Simplemente después de vivir esta vida que les contaba hace unos días, ¿no? Entre fiestas, entre todo el relajo, alcohol, etc. De repente, Dios me lleva a conocerlo, y al ver la realidad de quién es Dios, mi corazón fue directo. Necesito
necesito esto, necesito a ti, necesito quebrantarme. Pero, como dices, pues es ¿Ha voluntario. habido momentos muy fuertes en tu vida o en la vida de tu familia que Dios ha permitido para quebrantarlos? Claro. Y creo que esa es una parte bien interesante, porque conocemos a Dios y decimos, ya me quebranté, ¿no? Pero en el proceso de nuestra vida siempre hay veces hay pequeñas cosas que Dios va puliendo y va perfeccionando en nosotros, y eso involucra también quebranto, ¿no? A nosotros nos pasó hace 3 años que mi papá pasa por cáncer Sí. y nos afecta a todos, ¿no? De diferentes formas. Y eso involucró quebranto. Y ahí te Claro. das cuenta que no tienes el dominio aún de tu propia vida. Claro. Y eres quebrantable y destructible. Totalmente. Al final de cuentas. Totalmente. Y aún ahí decidimos, ¿no? Decidimos ser ok. Ya nos dimos cuenta que somos polvo, Sí, y somos horrible vulnerables, que no somos nada Sí, exacto. delante de Dios. Y esto es bien importante. Muy importante entender que la humillación es un acto voluntario. Jesús no vino a humillarnos. O sea, sí, Él se humilló a sí mismo. El día de mañana vamos a tocar esta parte, ¿no? Del ejemplo de Él. Él no vino a humillarnos, a destruirnos, porque hay personas que piensan que la humillación tiene que ver con una degradación de nosotros mismos, desvalorización, y entonces dices, no, o sea, no. O sea, la humillación es una decisión personal de quebrantamiento de corazón, a donde yo me despojo y me quito de todo aquello que me estorba. Cerramos en esta mañana. ¿Qué te estorba? ¿Qué te sostiene? ¿Dinero, profesión, fama, lana? Piensa. Y si hay algo que tengas que quebrantar, hazlo en esta mañana. Que Dios te bendiga.